Hola a todos, seguimos en la SEC te lleva. A continuación vamos a hablar de un estudio muy interesante realizado en Suecia en este Congreso Americano de 2020. Dicho estudio es indicar la prevalencia y los predictores de enfermedad coronaria subclínica en la población general. Y como os digo, es un estudio realizado por el grupo SCAPIS, que es un estudio de imagen cardiopulmonar de Suecia. Existen múltiples estrategias poblacionales para prevenir la enfermedad cardiovascular, pero a pesar de dichas estrategias, el infarto agudo de miocardio sigue siendo una enfermedad muy frecuente con una elevada morbimortalidad. Como sabemos por otros estudios, la mayoría de eventos coronarios están relacionados con la ruptura de una placa arteriosclerótica de las arterias coronarias. Pues bien, tenemos posibilidades a través de técnicas de imagen no invasivas de estudiar estas placas. Para poder desarrollar más estudios y más estrategias de control de estos pacientes es necesario conocer la verdadera prevalencia y características de la arteriosclerosis en la población general. Por tanto, diseñar estrategias que tengan éxito a la hora de programar un screening poblacional basado en técnicas de imagen no invasivas. El grupo SCAPIS, como os digo, es una base de datos abierta de más de 5.000 universidades y hospitales de Suecia, que engloba a más de 30.000 pacientes de entre 50 y 64 años. Y mediante múltiples técnicas de imagen, exploración física y análisis de sangre, van a predecir el riesgo tanto cardiovascular como de producir enfermedades pulmonares en esta población. En este subestudio del grupo CAPIS, utilizando su base de datos poblacional, usaron la tomografía computarizada de las coronarias para definir o diagnosticar arteriosclerosis. Mediante un análisis de Machine Learning, definieron la arteriosclerosis como la afectación de más de 4 segmentos de las coronarias. En cuanto al flujo de pacientes o al diagrama de los pacientes, como vemos, de los más de 30.000 sujetos, solo se pudieron analizar 25.182, porque tuvimos que excluir a aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular previa, aquellos en los que tenían contraindicación para realizarse un TAC coronario y aquellos en los que la imagen del TAC era de mala resolución. Con respecto a los resultados, la prevalencia de enfermedad arteriosclerótica en estos pacientes sin enfermedad establecida fue alta. Como vemos, hasta en un 42% de los pacientes tenían algún tipo de arteriosclerosis y en un 5,2% tenían al menos una estenosis de más del 50% de alguno de sus vasos. Con respecto a la distribución de las arterias coronarias, es destacable que hasta casi en un 2% de los pacientes se detectó enfermedad de tronco coronario izquierdo, enfermedad de la descendente anterior proximal o enfermedad de 3 vasos. Con respecto a la clasificación de las placas según su grado de calcificación, vemos que en un 8,3% había al menos una placa no calcificada. La arteriosclerosis, como es lógico y como otros estudios ya demuestran, se asociaba a la edad, al sexo y a los factores de riesgo tradicionales. Como vemos en las tablas, fue más frecuente en los pacientes varones de mayor edad y conforme tuvieran más factores de riesgo o mayor puntuación en la tabla de SCORE. Conforme a la distribución de la arteriosclerosis en las arterias, vimos que la más afectada fue la descendente anterior, tanto en hombres como en mujeres, y el grado de severidad no se diferenciaba en los sexos, aunque sí que era más frecuente la severidad en los varones. Con respecto al valor predictivo para predecir la arteriosclerosis de esta técnica, pues comparado con el modelo tradicional, tuvo un valor alto y fue igual de efectivo que el modelo tradicional. Y esto lo vemos con un área bajo la curva de 0,8. Con respecto a los otros factores de riesgo asociados a la arteriosclerosis son los valores clásicos, como vemos en la tabla de la derecha. Los más frecuentes asociados fueron el sexo, la edad y los factores de riesgo tradicionales. Como conclusiones de este estudio, decir que la enfermedad cardiovascular silente es común en la población general, sin enfermedad establecida, y la presencia de arteriosclerosis coronaria puede ser predecida usando técnicas de fácil acceso no invasivas como es el TAC coronario. Por tanto, este estudio establece los fundamentos para desarrollar una estrategia de screening personalizado para cada paciente, en aquellos sujetos en los que la probabilidad pretest de tener enfermedad coronaria es alta,
y por tanto podemos dirigirlos a realizar diversas técnicas y entre ellas el AngioTAC para así optimizar sus estrategias terapéuticas. Y eso es todo, seguimos en la SEC te lleva.